actividades que se suman, se da cuenta y presentado una sola materia. Yo tengo un libro ahí y lo voy a subir a la plataforma PDFado, que es de el ingeniero Guzmán, que es de Guzmán. Está muy lindo el libro que recopila todos los trabajos que él ha hecho de investigación, de cálculo. Ahí en la diapositiva vemos un puente más grande. Hay dos puentes grandes. Uno es Belgrano, que según el dicho o las redes dicen de que tiene problemas de mantenimiento. Y el otro puente grande es Zárate del Brazo Largo, la extensión que tiene el puente de Buenos Aires. No sé si ustedes conocen los puentes. El Zárate del Brazo Largo no es tan así grande. Este es un puente atirantado, que se llama, fíjese, que tiene un filón, dos filones, perdón, que son dos filones de hormigón pesado justamente, y de allí, de esos filones, surgen los tirantes. En Argentina no sé por qué se le dice puente de Obenque, pero en todo el mundo se le dice puente atirantado. Estos cables de acero están tensionados y soportan el tablero. Vamos a ver en detalle. Bueno, ahí está la bibliografía. Como libros, yo cito el libro de Roberto Cumani, el libro de Cerquén, Rodríguez Cerquén, que está lindo, está muy práctico, que es una bibliografía peruana, sobre la aplicación de las normas AAASTO o AASHTO, si las quieren. Son las siglas de las normas americanas, básicamente, la ASTO, que le dicen todo el mundo. El manual de puentes de Vialidad Nacional de la República Argentina está muy lindo, pero ya está desactualizado, está muy bueno. Bueno, ahí está el manual de diseño de puentes de los peruanos, también anda muy bien. Y bueno, tenemos varios apuntes del doctor Oller, de evaluación de diseño cívico de puente de hormigón armado, de Oller y Barbat. Este es el libro de Kurmani, sobre el libro de puente carretero, con Nata también. Y los apuntes de Sheck también, que diseño de puente. En esta dirección pueden bajar el 801, que es el nuevo reglamento, en el cual nos vamos a basar en práctica. Y están muy lindos los comentarios, pueden tomar como base los comentarios también. Y bueno, tenemos la parte 6 del 103, donde está la aplicación sísmica de los puentes de hormigón, que era una asignatura pendiente que salió hace poquito. Así que tenemos varias cosas. Acá les pego un link muy lindo, vamos a ver si podríamos ver en clase, no a dar tiempo para verlo en clase, pero está muy lindo la construcción del viaducto Miló, que es se dice que es el puente más alto del mundo, ¿no? Porque tiene una altura importante y está en el sur de Francia, el puente de las nubes, dicen, porque realmente están las nubes por debajo del puente. Bueno, ¿qué es un puente? ¿No es cierto? A veces tenemos la idea de que un puente es para salvar un río, que es el clásico puente de acá del área de montaña. Y no necesariamente, ¿no es cierto? Cuando el puente salva, por ejemplo, una autopista, es para salvar algún problema que no podemos atravesarlo y construir una estructura que nos permita pasar eso. En ese caso, recibe el nombre de viaducto, porque puede pasar por encima de otras carreteras, o puede haber una obra determinada abajo que no podemos atravesarla y bueno, hacemos el puente. Básicamente, las partes del puente se dividen en una infraestructura y una superestructura.
la infraestructura lo constituyen, bueno, el suelo, que es importante para ver qué tipo de fundación vamos a hacer, ¿no? No es menor, porque por ejemplo, acá en el norte, por el tipo de suelo que tenemos, normalmente debe hacerse pilotes o pilotines, ¿sí? Y rara vez se usan vigas de fundación, también puede hacerse fundación superficial, depende del tipo de suelo que tengamos acá en el río. Luego tenemos los pilotes o pilas, que son estas columnas también, como quieran llamar, las columnas, y el estribo, que no es más que una columna reforzada con tabique para soportar el terraplenamiento, es lo que se denomina infraestructura. Se constituyen los pilares y los estribos, ¿sí? Y la fundación. Luego tenemos la superestructura, que está integrada por el tablero, que normalmente puede ser una losa, puede ser un tablero de madera, metálico. No imagino. Nosotros nos vamos a concentrar en el hormigón, obviamente, pero no es solo eso, ¿no? ¿Qué lo constituye el tablero y la estructura? Por tanto, pueden tener vigas, pueden tener una losa, opción de diafragma rígido, carpeta de desgaste, todo lo que es obras complementarias, baranda, pasamano, parapeto, estructura para paso peatonal, en fin, los refuerzos. Acá vemos un corte que podemos ver bien la infraestructura que iría hasta acá, ahí se hace una separación de la superestructura de la superestructura o infraestructura. Se ve claramente la fundación. Generalmente la fundación lleva un cabezal importante, una viga. Sobre ese cabezal importante nace la pila, los pilares, quieren llamar. Y de ahí hay un sistema de apoyo, que normalmente son apoyos en los frenos, cuando hacia acá. Y de ahí viene la superestructura, que puede ser, en este caso, una sola viga, puente viga, que se llama tipo cajón, ¿está bien? Donde la propia viga está unida al tablero, como pueden ver, en una sola pieza prefabricada, acero, ¿no? Obras adicionales, barreras, pendientes, se van a ir viendo acá. Acá vemos un corte longitudinal, un corte transversal también, pero de otro tipo de puente, del puente viga que se llama. El puente viga es aquel que tiene vigas longitudinales, que son estas cuatro que están acá, que son las que definitivamente me soportan el puente. ¿Está? A través del tablero y de estas vigas transversales, ¿está bien? Yo constituyo lo que se llama un emparrillado de vigas. ¿Qué es un emparrillado de vigas? Es una estructura rígida que me permite a mí soportar mejor las acciones tanto sísmicas, de viento, vehiculares, etc. Acá tienen las barreras de hormigón y los anchos. Los anchos normalmente se recibe el nombre de gálibo. Por ahí hay que manejar por ahí no les exijo tanto, pero hay que saber los nombres. Uno conversa con otro ingeniero y bueno, lo primero que te dan, a ver, dame el gálibo horizontal y el gálibo vertical. Eso es muy importante. El gálibo horizontal lo que va a definir a vos la cantidad de trocha que vos tenés que tener, ¿cierto? Y el gálibo vertical va a ser la altura del camión que puede pasar por ese puente. ¿Está bien? Puede que no tenga limitación vertical, pero sí horizontal, ¿cierto? Obras complementarias que no vamos a ver en este curso, pero que no dejan de ser importantes. Por ejemplo, acá tenemos un detalle de la junta, que obviamente siempre es mal ejecutada y uno cuando entra a un puente siempre agarra con el auto y suena
y es la junta de unión entre la losa de aproximación, que es esta, ¿no? ¿Qué es una losa de aproximación? Es una losa que se construye sobre el terreno, ¿saben? Y que llega hasta el borde de la primera losa del puente. Es una losa especial esa porque tiene que tener en cuenta la dilatación especial, porque como bien ustedes saben, un puente es sobre todo el hormigón, tiene grandes problemas de dilatación térmica. Entonces, la dilatación térmica va a ser una acción muy importante para poder dimensionar el puente. ¿Tá? Ustedes saben que el hormigón tiene un cociente alfa de dilatación, que si yo no hago la junta de dilatación adecuada, todo eso va a provocar que luego se levanta y pasa. Ustedes van por algunos puentes y ven levantado en algunos tramos, y esto es culpa de no prever la junta de dilatación adecuada. Por eso que la junta de dilatación entre tramo y tramo, o entre la losa de aproximación y el puente en sí, tiene que estar bien definida, como se muestra en este esquema, ¿no es cierto? Que no es una cosa que tiene que estar así hecha de manera fácil y que cree que una tontera de echar un poco de algún grouting y nada más, ¿no? Lleva toda una pequeña estructurita, ¿no es cierto? Lleva pernos de anclaje, sellos de neopreno, de impermeabilizante, lleva pavimento, tiene que estar dimensionada. Ustedes como ingenieros tienen que calcular eso. Bueno, acá tienen las barreras, tienen que cumplir ciertos. Hablando de barreras, las New Jersey son esas barreras de hormigón muy similares a estas, pero que no están fijas acá. Esas barreras tienen estas dimensiones y esta cantidad de hormigón para que cuando un auto las golpee, no colapsan y se corren. De manera que la energía con el auto que choca ahí es menor, porque se consume energía de rozamiento acá. Cuando esto se desplaza en un vehículo y le hace un choque acá, esto no se cae, está predimensionado para que no se caiga por la altura del vehículo y todo. Entonces no colapsa y sí se corre. Y al correrse, parte de la energía del choque se consume en la fricción acá. Entonces hay menos daño sobre el vehículo. Por eso ustedes van a ver por ahí en el tramo que va de Salta a la UNSA, UNSA Salta, hay varios New Jersey que están corridos y por algunos choques que se han habido y no lo han logrado acomodar de nuevo, porque hay que volverlo a poner en su lugar, ¿verdad? Pero esos bloques están sueltos, ¿sabes? Pero no es que esté mal hecho, esa es la idea, se llaman New Jersey, porque están hechos para disipar energía, ¿tá? De choque. Así que está todo bien pensado y hay años de. Bueno, acá ven, por ejemplo, les quiero mostrar un plano de un puente, una armadura transversal de lo que es una viga montada sobre los pilotes, que son pilotes, una viga de anclaje, una viga de fundación, diferentes nombres, digamos. Las columnas, fíjense, la densificación del trigo, ¿no es cierto? Y la viga cabezal, que es la viga donde ya va a apoyar el puente. Las secciones de columna son muy diferentes. Acá muestro algunas formas de secciones transversales de pilares. Dice que puede ser hueco inclusive. Después tenemos las secciones llenas. Bueno, hay algunos detalles ahí. La losa de aproximación, punta de dilatación, algunos detalles para que puedan ver ustedes. El estribo es un pilar, pero con un pilar reforzado. Está dimensionado para soportar el peso y el empuje de este terraplenamiento. Acá tienen otros cortes, este es el terraplenamiento, los pilotes, este es el estribo siempre, y acá viene recién la superestructura. Es muy importante definir obviamente todos los parámetros, por ejemplo, la profundidad de socavación, la profundidad de la corriente,
la velocidad del agua, las cuotas de fundación, todo esto me va a servir a mí para hacer un proyecto, ¿no es cierto? Un puente resume no solo, digamos, resume un estudio estructural, sino que tengo que juntar para hacer un puente a un topógrafo, a un geólogo o a un ingeniero geotécnico, a un hidrólogo para que me haga un estudio hidrológico, o sea que, y a un especialista en sismo, o sea que hay toda una serie de especialistas que deben trabajar juntos para hacer un proyecto, ¿no? En Salta contamos con muy buenos proyectistas, digamos, mucha gente que sabe sobre estos temas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de puente? Y depende, si es por el servicio, ya más o menos hablamos de la diferencia entre acueductos, viaductos, peatonales, ferroviarios, depende de qué lo esté salvando, ¿no es cierto? Si por el material puede ser madera, hormigón postezado, acero, por el tipo de estructura, bueno, ya dijimos, puente losa, una sola losa, puente losa viga, que es una losa apoyada sobre vigas longitudinales, el cajón, que es un solo puente, ya les muestro algunos ejemplos, puede ser un arco, puede ser atirantado, también llamado benque, colgante, puede ser isostático, hiperestático, recto, curvo, o sea, no hay límites. Yo he tenido la oportunidad de participar de algunos congresos, uno de los más destacados puentólogos del mundo, ingenieros, si estoy hablando, porque pueden haber arquitectos que diseñan muy lindos puentes, ¿no? Pero somos los ingenieros los que calculamos, y la gente de Portugal, que una vez nos pasaron un congreso, son muy capos en lo que es puentes, ¿no? A nivel mundial, y tanto puentes históricos como puentes digamos, actuales. Por supuesto que eso hablando del mundo occidental. Del mundo oriental, olvídense, en China está fuera de cualquier escala que nos imaginemos. O sea, las escalas del puente de China son inimaginables, ¿no? Yo hablo dentro de lo que yo pude ver y conocer y asistir a algunos congresos de ver. Acá en este gráfico que está lindo, ustedes pueden ver que en función de la luz se elige el tipo de puente, ¿verdad? Y acá hay mecanismo. Por ejemplo, el puente atirantado que les mostraba al inicio de la clase del puente Belgrano, que está ubicado entre Corrientes y Chaco, tiene 1700 metros de longitud y es un puente de hormigón postezado. El puente Ubierna, que usted lo debe haber pasado en algún momento, que une está la salida de Vaqueros. ¿Qué tipo de puente es? Un puente tipo arco de hormigón, donde fíjense que es de un solo tramo, porque entre tramo y tramo se tiene una fundación. Entonces este puente es un puente de un solo tramo. Acá, por ejemplo, el puente Ursa. ¿Qué tipo de puente creen ustedes que es el puente Ursa Norte y Ursa Sur? Es un puente de viga, sí señor, porque su estructura está asentada sobre, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigas longitudinales. ¿Se ve eso? Y sobre esas 6 vigas longitudinales descarga el tablero, o la losa tablero, y tiene 3 vigas transversales, ¿tá? Porque no es largar vigas longitudinales para Aguado, acá que va a participar del puente de madera. Yo les recomiendo que haga 2 vigas en el medio para recibir la carga y que ahí lo transmita sobre 4 vigas longitudinales.
Es muy simple, el modelo del puente Viga es muy simple, es tan simple que no hace falta un software inclusive para calcularlo. Con un esquema emparrillado basta y se puede calcular a mano, digamos, ¿no? Pero bueno, yo lo he modelado con elementos C en SAP, se puede modelar, y el SAP tiene una versión para poner vigas de hormigón postezado, no sé si lo habrán ya apliqueado, que pueden poner una viga calcular, una viga de hormigón postezado práctico, lo pueden calcular con SAP. Le dan los parámetros y se las calculan. Bueno, las vigas transversales estas son muy importantes, porque me hacen que esto sea un diafragma rígido. Es decir, que permite que cuando haya descenso o movimiento se mueva como un diafragma. Eso es muy importante para el puente. Por eso tiene que tener vigas transversales que se construyen simultáneamente, se hormigonan con la cabeza de estas vigas longitudinales, junto con el tablero. Ahí tienen, por ejemplo, los planos, las vigas de las losas, de las vigas transversales, las vigas longitudinales. Tengo todo ese material. Este puente que me lo proporcionó un amigo que ha hecho una tesis de magíster de puentes, él relevó los puentes del norte, y este es un puente, y este uno de Mendoza que relevó también, que es sobre la ruta 40, que es un puente simplemente apoyado de tramos múltiples, porque fíjense que tiene 1, 2, 3 tramos, y está simplemente apoyado cada tramo. Tenemos acá las pilas, son 3 columnas, están acá. Esta es la viga cabezal, la viga de fundación y 3 pilotes. Ese es un puente simplemente apoyado de tramos múltiples de hormigón armado. Acá tiene un puente cajón, acá está la sección transversal cajón, en que hueca y un solo bloque prefabricado en fábrica, como dice el nombre, de 2 tramos. Este tiene 2 tramos y es continuo, o sea, directamente esto continúa un solo tramo, y acá tiene un apoyo, pero es un apoyo continuo. Este es un puente en Mendoza. Acá tenemos la diferencia entre puente colgante y puente atirantado de Obenque. El puente colgante, que tiene una cuerda, un cable principal de mayor sección que los otros, de acero obviamente, que cuelga de los pilones, ¿tá? Y de ese arco, de ese cable principal, cuelgan cables secundarios que soportan el cable. ¿Tá? Esos son los puentes colgantes. Y este es el puente atirantado de Miló, que como ven es un pilón del cual el único pilón salen todos los tirantes. O sea, no está la cuerda esa colgante. Por eso es la diferencia entre el puente atirantado de Obenques, el puente colgante. Bueno, lo primero que tienen que analizar, que ustedes lo van a consultar con la norma 801, es hacer el análisis de carga. El análisis de carga va a comprender las cargas permanentes, todas llevan el subíndice D, DA. Diferenciamos entre las componentes estructurales, incluidos los elementos no estructurales, de las cargas permanentes por la superficie de rodamiento y instalaciones para servicio. Esas son las cargas permanentes. La normativa les da todos los datos de cuánto pesan las cargas permanentes, y
tablas les resumen todos los coeficientes que a tener en cuenta. Las cargas transitorias son las resultantes del tráfico vehicular, peatonal, puede ser el tráfico de fluidos, deformaciones, también fíjense, también es una carga transitoria, colisiones, los choques de vehículos también es una carga. Dividimos entre carga vehicular con la subíndice, con las letras LL, L de sobrecarga y L de no sé de qué, porque vienen todas las designaciones de los americanos, obviamente, no son designaciones en español. Y PL de peatonal y sobrecarga, la carga peatonal. Nuestra norma se apoya en las normas de la ASTO. Por eso es que en la primera bibliografía que yo les di, les mencioné la ASTO y en el libro de Rodríguez Sergén, que está basado en esa norma, que tiene muchos ejemplos de eso. Bueno, a todas esas cargas, tanto permanentes como sobrecargas vivas, vamos a afectar, ya vamos a ver a cuáles, no a todas, un coeficiente de mayorización. Si yo hago un análisis dinámico del puente, que puedo hacer con algunos software, no hace falta mayorizar las cargas. Pero si voy a utilizar un software estático, van a tener que amplificar las cargas vehiculares, por ejemplo, con un coeficiente de hasta un 30% de amplificación. ¿Está? Acá está cuánto es el incremento. Fíjense que para los elementos en estado límite, 33%. Para el estado límite fatiga y fractura, 15%. Para las juntas del tablero hay que amplificar hasta un 75% de la carga estática para diseñar las juntas. ¿Tá? Por eso decía que las juntas, si bien no se da, no alcanzan en esta práctica para la junta, una especialidad, pero por lo menos tengamos en cuenta eso. Por esto lo que se llama el camión de diseño, que puede tener de 3 a 5 ejes o descargas, ¿no es cierto?, que son estos trenes de eje. En general, el camión estándar se toma de 3 ejes, donde el primer eje descarga 56 kilonewtons, 5 toneladas, el segundo eje 23,2 toneladas y el tercer eje 23,2 toneladas. 430 y 430 es el camión estándar, pero esto, según sea un semi-equipo que le dicen algunos, tienen eso para transportar barras de acero, por ejemplo, de 12 metros. Esto puede crecer hasta 9 metros. ¿Tá? Obviamente que cuando ponemos 9 metros se agrega otro tren o 2 trenes más para poder soportar, porque si no la viga del camión no va a soportar esa luz. ¿Tá? Pero nosotros vamos a trabajar con el camión estándar. Es muy importante esta separación, porque me define, y acá está lo que vamos a llamar carril de diseño. ¿Tá? Hoy cualquier ruta que se construya tiene que tener por carril 360 de alto. ¿Tá? ¿Cómo se computa eso? Bueno, normalmente se toma para aplicar la carga, porque usted tiene que localizar la carga, dónde aplica. Entonces toma 0,60 de margen, luego viene de eje a eje 1,80 y bueno, de ahí lo que quede para el medio. ¿Tá? Todos estos valores están dados en la norma. Ustedes lo van a poder sacar de la 801. Durante la etapa de construcción se utilizan maquinarias que sirven para ir haciendo las diferentes capas de rodamiento y ir ejecutándola.
se usa es el tándem, que es un equipo que tiene dos rodillos separados 1,20 metros y que tiene un cierto peso que también son 76 kilómetros por eje. Y por último está la carga, el carril de diseño, perdón, que es una carga, cuchilla longitudinal de 15 kilómetros por metro aplicada en todo el puente, en todo el carril. Un detalle importante, el carril de diseño no se amplifica por el coeficiente de impacto. Si lo queremos modelar al carril de diseño como una carga superficial, tenemos que tener en cuenta que no tiene el ancho de los 360, sino que lo vamos a considerar 3 metros de ancho nada más, y obviamente que será una carga de 5 kilómetros por metro cuadrado. Bueno, ¿qué combinación de cargas propone el ascensor considerar para peso propio y sobrecarga? Para cargas móviles. Bueno, esa propone, fíjense, que la carga del camión o la carga del tándem, como se ve acá, se superpone con el carril de diseño. No es que el carril de diseño, estos 15 kilómetros por metro cuadrado, viene de lo que era la construcción de los puentes de la época militar, donde se hacían puentes rápidos para poder cruzar el puente, todo el ejército, digamos, ¿no es cierto? De ahí viene el nombre de nuestra profesión, ¿sabes? Porque le llamamos ingenieros civiles, ¿no es cierto? Para diferenciar de los militares. Y realmente se usaba mucho de que la carga de todos los militares cruzando el puente, le decían multitud compacta. Multitud porque eran todos los soldados caminando, digamos, sobre el puente, compacta porque siempre cruzaban todos juntos el puente, ¿está bien? Y esa carga es la carga que ahora se llama carril de diseño. O sea que quedó eso como cargar el puente con el carril de diseño, y ese equivalente de 15 kilómetros por metro es el equivalente a ese ejército que pasaba por esa trocha. No es menor, no es mayor, es menor obviamente que un camión, pero quedó eso en la usanza de los ingenieros de calcular. Por ahí va a venir dentro de poco algún luminario y decir, ¿para qué carajo queremos si ningún ejército va a pasar por un puente? Y van a sacar el diablo los carriles de diseño, porque parece una tontera. Pero bueno, yo no soy todavía quien para sacar esa carga, y aún se sigue usando esa carga que se llama carril de diseño. ¿Vale? Dicho sea de paso, cuando un ejército pasa por un puente, que pasó en el puente del Milenio, produce que todos tienen el mismo paso y pueden provocar la falla del puente por amplificación dinámica. Porque puede ser, si no está diseñado el puente adecuadamente, si un puente liviano, si la frecuencia de vibración de ese puente coincide con la frecuencia de vibración de los pasos superpuestos, puede ocasionar, como pasó en el puente Milenio, una catástrofe, digamos, de que se amplifique eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el puente tiene más de un tramo? Se pueden considerar varios camiones, uno detrás del otro, ¿no? Pero separados 15 metros. Acá tienen el camión 2, el camión 1, y la separación entre el camión 1 y 2 de 15 metros. ¿Está? 15 metros viene por la cuestión de las normas viales, porque no se puede acercar un camión más de 15. Sin embargo, yo he visto camiones mucho más cerca de la ruta a otro camión, o sea que por ahí el teorema de Barré, que sabemos tomarlo en los finales y los operadores, estaría bien como alumnos plantearlo el camión 1, el camión 2, para navegar 2 tramos separados 15 metros. Eso es lo que dice la norma de vialidad. Pero la
normas reales, este tramo puede ser 4 metros también. ¿Vieron cómo se acercan dos camiones? Y habría que prever el proyecto del puente cuando se acerquen dos camiones a 4 metros, porque están concentrando fuerzas importantes, ¿no es cierto? Bueno, eso es para hacer las hipótesis de carga. Ya vamos a ver que el teorema Valverde, que es un método aproximado para estimar la carga máxima. Bueno, además de las cargas de la rueda, que ya las conocemos perfectamente, 56, 232 y 232. Acá me olvidé de mencionar algo, el factor de presencia múltiple. Cuando yo tengo un carril cargado, vamos a tener dos carriles cargados, que es el estándar. Yo puedo hacer la simulación de que pasa un camión de ida y uno viene de vuelta, y no hay factor de presencia múltiple. Pero cuando los puentes tienen 3 carriles, ejemplo típico, circunvalación oeste, cuando están yendo hacia el sur y hay una trocha, una tercera trocha para tomar la que va a San Lorenzo o la que va a Salta. Entonces ahí tienen 2 trochas de ida, al otro lado hay 2 trochas de vuelta, y a su vez hay una trocha más que es la que hace el rulo para salir de la autopista. ¿Cuántas trochas tenemos? 3 en total, que a su vez esa misma trocha auxiliar sirve para que suba un auto cuando va hacia San Lorenzo, pasa la autopista y ahí nomás dobla y se trepa a la circunvalación, ¿no es cierto? Bueno, esos casos de 3 trochas, la norma dice no, es muy poco probable que justo vayan 2 camiones por la autopista, por la circunvalación hacia San Luis, y uno venga justo y trepe y suban los 3 camiones por las 3 trochas. Entonces, como eso ya han hecho un estudio estadístico, vamos a darle un 85% de posibilidad de sacar. O consideran los 3 camiones al 85%, o de alguna manera toman un factor en la carga, que afecta a la carga en definitiva por un factor de 0,85. Si tienen 4 carriles o más, la norma les permite disminuir esas cargas en un 65% al considerarlas todas juntas, ¿no? O si ustedes van a considerar un solo camión yendo, aunque tenga 2 trochas, que es un escenario posible, que vaya un solo camión de ida, ahí lo tienen que tomar a cuánto? Al 1,20. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, una autopista con 3 trochas, tendrán que considerar el escenario de un solo camión al 1,20%. 2 camiones con su carga, uno yendo y otro viniendo, o los 2 yendo en el caso de Salta, que tenemos ese rulo, los 2 yendo, y si van a considerar los 3 al 85%. Esos factores tienen en cuenta las posibilidades que se pueden dar estadísticamente de que las cargas haya una presencia múltiple de la sobrecarga. Entonces se entendió eso. Cualquier cosa que no entiendan me avisan. El tema del frenado. Ustedes saben que la fuerza de frenado produce una fuerza de fricción que afecta directamente al pavimento y hay que verificarla. Esa fuerza de frenado es normalmente un porcentaje del peso del camión. Realmente se toma el 25% de los pesos por eje o por eje de camión o de tándem, o el 5% del diseño del camión completo. Eso está especificado en la norma y hay que ver, ante cualquier duda, muchos, tanto los peruanos como muchas escuelas, recurrimos a la norma base, a la ASCO. Pero en general la 801 es un copy-paste de la norma americana de la ASCO. Las fuerzas de coalición, en el práctico no vamos a ahondar tanto,
Shakira anda bastante rapiditos en su coche, así que debería tenerlas en cuenta. Las cargas hidráulicas, la presión que ejerce el flujo, en el caso de ríos de montaña, es pequeña esta carga hidráulica, pero en más de una oportunidad se da de que no tienen mantenimiento los ríos de montaña y deja que la gente extraigan de las zonas cercanas a los puentes el ripio para venderlo. ¿Entienden? Si eso es mal aprovechado, empiezan a sacar de un solo lugar y hacen un canal ahí, que no está previsto. Entonces, cuando viene la crecida, por uno ir el agua por el canal y van cerrando el conducto del puente. Entonces, crece mucho el río y puede provocar el colapso del puente. Eso pasó en Tartagal hace muchos años, pasó por todos los noticieros de Argentina y del mundo. El puente de Tartagal mal calculado, un desastre. Claro, subía el agua barrosa y los pescados que saltaban y el puente en su pelota, por supuesto. Y claro, todo lo que le ha pasado es que nunca han controlado en Tartagal el tema del sacado limpio y la gente va sacando de un lado lo que le conviene y lo que no conviene va depositando sobre el costado. Entonces me va haciendo como un subrío al lado del río Grande. Porque si el cauce del río tiene esa longitud, y usted ve que el puente ha sido diseñado por eso, es porque cada determinada cantidad de años tiene una crecida importante. Y con todo el ancho del puente y del cauce, sabemos, del río, no necesariamente el puente puede ser del ancho del cauce, pero todo el ancho del cauce está previsto para que el río cuando crezca llegue a valores, digamos, manejables. Pero si vos le disminuís el cauce, cuando viene la crecida, está frito. Tenés un río embravecido que te lleva a lo que sea. Por supuesto que el puente no está previsto para esa carga. Entonces, como profesionales, si les toca vivir en un pueblo de la provincia de Salta, donde tengan que sean ustedes los secretarios de obras públicas, supongo que mínimo, supongo que harán los controles de mantenimiento de los puentes. Bueno, cargas peatonales de vereda, barandas, sardineles, está todo ya arreglado. ¿Cómo la van a hacer a la baranda? ¿Se va a hacer de hormigón, metálicas? Las fuerzas que tienen que soportar, en base a eso se diseñan los elementos estructurales, ¿cierto? Ya está todo, la altura, dice que no se puede hacer la baranda de otra altura que no sea de 1,05 m, porque ya está estipulado eso. Tienen que cumplir el proyecto con esas medidas. Las cargas de viento. Los que se acuerden del viento o de estructuras metálicas, se hace un análisis muy similar, donde está basado en una velocidad básica de diseño que en base a valores ya predeterminados, P10 y alturas básicas, porque el viento, ustedes saben, es directamente proporcional a la altura del puente. Estamos calculando el puente Miró, imagínense las cargas de viento que tiene, comparada con un puente que está a 10 metros sobre el lecho del río, ¿cierto? Es menor. Por eso que 10 metros, este B10 que está acá, es una altura de referencia, ¿no? Se hace un análisis muy parecido al que hacíamos en estructuras metálicas, pero siempre hay que respetar las cargas mínimas. Sobre cualquier elemento estructural, por ejemplo la viga, yo voy a tener una carga mínima a barlovento y una carga mínima a sotavento. A su vez, hay que diferenciar la carga de viento sobre los elementos estructurales y la carga de viento, que está la WS, por eso S de estructura, en inglés, y la carga de viento sobre los vehículos, porque también la carga de viento sobre los vehículos es importante. Produce momentos de volcadura que hay que transmitirlo
cargas sirven para diseminar la losa tablero, no tanto toda la estructura, digamos. La resultante ya prevista del camión ya está, pero sobre todo para diseñar pavimento, tablero. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que puede estar el orden de la carga sobre la superestructura y de la carga sobre el camión. Las cargas mínimas que deben tomarse en general, con estos valores que ustedes tienen acá, andan bien para diseñar las cargas de viento. Pero bueno, si uno ve que es una zona alta, donde está emplazado el puente, una zona de una zona donde hay fuertes vientos, como los puentes estos que están en el viaducto de la Colorilla, por ejemplo, ustedes saben que hay en Cajón, hay una fuerte cantidad de viento en la zona de San Antonio de los Cobres. Hay que hacer un análisis de vientos detallado y ver cuánto nos da. Si no es así, para un puente estándar, con que tomemos las cargas mínimas, estamos bien. Entonces, esas son las referencias que yo les doy. ¿Qué pasa con el sismo? ¿Vamos a tomar sismo en el puente o no? A partir de este año sí hay que tomar sismo en el puente. ¿Está bien? La INFRE se hizo parte 6 recientemente, hace 6 años que ha salido, pero nadie está aplicando. Ya ha sacado, ¿no es cierto?, un procedimiento para determinar la acción sísmica sobre un puente. Define, en base a un valor de aceleración máxima del terreno, define ciertos parámetros y fija una tabla para cada una de las zonas sísmicas, acá lo tienen ustedes, que van a tomar como base parámetros de diseño. El PGA es como la magnitud, yo les decía que para catalogar un sismo hay 3 formas: la intensidad, la magnitud y el PGA. La intensidad es una magnitud muy vieja, que lo hacían los curas, digamos, o la gente, los que escribían en la iglesia. Ayer hubo un terremoto, ¿no es cierto?, de intensidad 6. ¿Por qué? Se cayeron los cuadros, la Biblia